Imagina el pánico. Envías un audio con tu fantasía más secreta y le llega a la persona equivocada, no a un amigo. Le llegó a Sebastián Vargas, su jefe millonario, un hombre conocido por destruir carreras por mucho menos. Ella espera el despido, pero lo que él está a punto de proponerle en secreto es mucho más impactante. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aire en la planta abierta de Vargas construye. En el corazón palpitante y acristalado de San Isidro olía a una mezcla de café recalentado y la silenciosa desesperación que precede a una fecha límite. Camila Quispe mantenía la frente pegada al frío divisor de su cubículo, un gesto inútil para intentar enfriar el pánico que le hervía bajo la piel. Mañana. La notificación final del banco llegaría mañana y con ella el posible derrumbe de todo lo que sus padres habían construido durante 30 años en su pequeña casa de San Juan de Lurigancho. El zumbido insistente de su teléfono móvil sobre la mesa no era una distracción, sino la voz digital de Araceli, su mejor amiga, la única válvula de escape en la olla a presión que era su vida. El mensaje en la pantalla era casi una acusación cariñosa. ¿Soñaste de nuevo con él, Cami? Ya cuéntamelo todo. Una sonrisa culpable, diminuta y amarga, se dibujó en los labios de Camila. Era un ritual, una confesión absurda que aliviaba momentáneamente el peso del mundo. Con los dedos temblorosos, presionó el icono del micrófono, acercando el teléfono a su boca como si estuviera compartiendo un secreto de estado. Su susurro era un hilo de voz cargado de agotamiento y una fantasía ridícula, narrando la arquitectura imposible de un sueño recurrente con un magnate sin rostro, de pie en una terraza de cristal suspendida sobre el caos de Lima. Y la forma en que hablaba, Ara, era tan absurda, una mezcla de orden, de un mandato casi arquitectónico con, no sé, con una promesa. Rió suavemente, un sonido que se quebró a medio camino. Con el pulgar aún temblando por la falta de sueño y el exceso de cafeína, soltó el botón y envió el audio. El pequeño globo de diálogo se tiñó de azul intenso, deslizándose hacia su destino final, justo debajo del nombre equivocado. No era Araceli la inquieta, sino Sebastián Vargas, CEO. El pánico no fue una ola, sino una estalactita de hielo que se formó instantáneamente en su columna vertebral, congelando cada nervio, cada pensamiento racional. Su mundo, antes vasto y lleno de las complejas geometrías de sus diseños, se contrajo hasta el tamaño de la pantalla de su smartphone, un rectángulo brillante de horror puro. El nombre Sebastián Vargas, CEO, parecía burlarse de ella. Una sentencia de muerte profesional escrita en una fuente sans serif, limpia y despiadada. Podía sentir el zumbido de los servidores en la habitación contigua, el tecleo rítmico de sus colegas, el murmullo de una llamada de ventas, pero todo sonaba distante, como si estuviera sumergida bajo el agua. Su aliento se quedó atrapado en su pecho, un nudo doloroso que le impedía tragar. Y entonces, la tortura se intensificó con una velocidad cruel. Las dos marcas de verificación grises, junto al audio de 1 minuto y 12 segundos, se pintaron de un azul eléctrico, un azul que gritaba: leído, leído, visto, escuchado. El magnate sin rostro de su sueño ahora tenía un nombre, una cara y el poder absoluto de pulverizar su carrera antes de que siquiera hubiera comenzado. No, 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 por favor, no, susurró para sí misma, sus dedos flotando inútilmente sobre la pantalla, buscando una opción de desenviar que no existía, un botón de rebobinado para la vida real. Cada segundo de silencio que siguió fue una sinfonía de catástrofes imaginadas. El correo electrónico de recursos humanos, la llamada humillante a seguridad,
la caja de cartón para recoger sus pocas pertenencias, entre ellas el pequeño cactus resiliente que vivía en su escritorio, un símbolo irónico de su ahora marchita supervivencia. El mundo no se detuvo, pero el de Camila Quispe sí, suspendido en el abismo entre su estúpido error y la inevitable consecuencia. El minuto que siguió al desastre se extendió con la maleabilidad cruel del tiempo en los momentos de pavor absoluto. Cada segundo era un ladrillo que construía un muro insuperable entre ella y cualquier atisbo de futuro. Camila se imaginó la escena en la oficina del último piso. Sebastián Vargas, un hombre cuya reputación de precisión y frialdad era casi legendaria en los pasillos de la empresa, escuchando su voz susurrante describir una fantasía absurda. Sintió una oleada de calor subir por su cuello, una vergüenza tan física y abrumadora que casi la hizo vomitar. ¿Se reiría? ¿Sentiría desprecio? ¿O simplemente la borraría de la existencia corporativa con un solo clic? La incertidumbre era un veneno que se extendía lentamente por sus venas. Sus colegas seguían trabajando ajenos a la implosión que ocurría en el cubículo C12. El murmullo monótono de la oficina era una tortura, un recordatorio de la normalidad que ella acababa de hacer estallar en pedazos. Justo cuando estaba a punto de levantarse y correr al baño para esconderse, para disolverse en la nada, la pantalla de su teléfono volvió a brillar, arrancándola de su parálisis. Era una notificación de la misma conversación. Su corazón dio un vuelco tan violento que dolió. No era un largo párrafo de despido, ni un emoji de burla. Eran 3 palabras, desnudas de cualquier emoción. Una orden tan afilada como el borde de sus edificios de acero y cristal. Mi oficina, ahora. El punto final parecía un disparo. El universo de Camila, que se había detenido, ahora se ponía en marcha de nuevo, pero en una trayectoria de colisión directa y aterradora. Levantarse de su silla fue un acto de pura fuerza de voluntad, como si sus piernas, de repente, estuvieran hechas de plomo húmedo. Cada paso por el pasillo de la oficina de planta abierta se sentía como caminar sobre un campo de minas. Estaba segura de que todas las miradas estaban clavadas en su nuca, que el aire mismo susurraba su humillación. Podía sentir la mirada particularmente aguda de Valeria Mendoza, la gerente senior de proyectos, una mujer cuya ambición era tan visible como los planos arquitectónicos que siempre llevaba bajo el brazo. Valeria la observó desde su escritorio de esquina, una posición de poder informal, y sus ojos, siempre calculadores, se entrecerraron con una mezcla de curiosidad y desdén. Para Valeria, Camila no era más que una novata invisible, una pieza menor en el tablero, y verla caminar con el rostro pálido y los hombros encogidos hacia el territorio sagrado del CEO era una anomalía que su mente estratégica no tardaría en analizar. El viaje en el ascensor fue un suplicio solitario. Las puertas de acero pulido se cerraron, atrapándola con su propio reflejo, una joven de 26 años, con ojeras que delataban noches en vela y una expresión de puro terror. La música suave y genérica del elevador era una banda sonora absurdamente tranquila para el fin de su mundo. Al llegar al último piso, el silencio era diferente, más denso y cargado de poder. El pasillo estaba alfombrado, ahogando el sonido de sus pasos, llevándola inexorablemente hacia una gran puerta de madera oscura que parecía la entrada a un tribunal. Con la mano temblorosa, golpeó suavemente, un sonido patético contra la inmensidad de la madera. «Adelante», resonó una voz grave desde el interior, y Camila empujó la puerta, sintiendo que estaba cruzando el umbral hacia su propia ejecución. La oficina de Sebastián Vargas era un testamento a su personalidad, minimalista, impecable y dominante. Un enorme escritorio de madera oscura y líneas limpias ocupaba un lado, pero estaba sorprendentemente vacío, salvo por una laptop cerrada
y una única pluma de titanio que brillaba bajo la luz. Sin embargo, la verdadera pieza central era la pared de cristal que ofrecía una vista panorámica y vertiginosa de Lima, desde los modernos edificios de San Isidro hasta la neblina que se cernía sobre el distante océano. Era un espacio diseñado no para el confort, sino para el control. Un palco desde el cual observar el mundo. Sebastián Vargas no estaba sentado detrás de su escritorio. Estaba de pie, de espaldas a ella, contemplando la ciudad como un general examinando su campo de batalla. Llevaba un traje a medida de color gris carbón que se ajustaba perfectamente a su complexión alta y delgada. Por un momento, no dijo nada, dejando que el silencio se estirara. Una táctica de poder que Camila sintió en cada fibra de su ser. Ella permaneció inmóvil junto a la puerta, con su teléfono aún apretado en la mano como si fuera un arma inútil, su corazón martilleando contra sus costillas con una fuerza casi dolorosa. La tensión en la habitación era tan palpable que parecía tener peso y textura, un ambiente espeso que dificultaba la respiración. Finalmente, sin la más mínima prisa, él se giró. Su rostro era exactamente como lo recordaba de las reuniones generales. Facciones angulosas, una mandíbula fuerte y ojos oscuros y penetrantes que parecían analizarla y desarmarla en una sola mirada. No había ira en su expresión, ni diversión. Había algo mucho peor, una calma glacial, una curiosidad casi clínica que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. «Señorita Quispe», comenzó. Su voz era un barítono bajo y controlado, sin el más mínimo indicio de la emoción que ella esperaba. Caminó lentamente desde la ventana, no hacia su escritorio, sino hacia ella, acortando la distancia y aumentando la presión. Se detuvo a unos metros, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera notar el discreto aroma de su colonia. Una mezcla de sándalo y algo metálico, limpio. Sus ojos se desviaron por un instante hacia la mano de ella, donde el teléfono, el artefacto de su crimen, seguía prisionero de sus dedos blancos. Un sueño bastante detallado. La forma en que pronunció la palabra sueño fue suave, casi sedosa, pero cargada de un subtexto que hizo que la vergüenza de Camila ardiera con nueva intensidad. No era una pregunta. Era una declaración, una confirmación de que él lo había escuchado todo. Las palabras se agolparon en la garganta de Camila, una caótica avalancha de disculpas, explicaciones y súplicas. «Señor Vargas, yo lo siento. Muchísimo. No tiene idea de cuánto lo siento. Fue un error terrible, un accidente estúpido. Ese audio no era para usted, era para mi amiga. Estábamos bromeando, yo estaba cansada, estresada». La voz se le quebró, y las lágrimas de humillación amenazaron con desbordarse. Odiaba parecer débil, odiaba que su desesperación fuera tan transparente, pero en ese momento su compostura profesional se había desintegrado por completo. Estaba dispuesta a decir cualquier cosa, a humillarse de cualquier manera necesaria, si eso significaba tener una mínima posibilidad de conservar su empleo. El empleo que era la única y delgada línea que separaba a su familia de perder su hogar. Mientras la cascada de sus palabras atropelladas llenaba el silencio de la oficina, el teléfono de Camila vibró de nuevo en su mano, un zumbido urgente y discordante. Por puro reflejo, su mirada bajó a la pantalla. Era un mensaje de su madre, un texto que ignoraba por completo el drama que su hija estaba viviendo y al mismo tiempo lo magnificaba hasta proporciones insoportables. «Hija», llamó el señor del banco. «Dijo que mañana es el último día sin falta. Tu papá está muy angustiado». Las palabras brillaron en la pantalla y para Camila fueron como un puñetazo en el estómago que le robó el poco aire que le quedaba. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez cerosa
que delataba un miedo mucho más profundo que la simple vergüenza profesional. Era el miedo primordial a fallarle a su familia, a ver cómo el lugar que contenía todos sus recuerdos, el olor de las causa limeña de su madre, la pila de libros de su padre, las marcas de altura en el marco de la puerta, se desvanecía por su culpa. El cambio en ella fue tan drástico y visible que detuvo a Sebastián Vargas a mitad de un gesto. Él había estado a punto de levantar una mano, quizás para silenciarla, pero se detuvo, sus ojos oscuros fijándose en la absoluta desolación que se había apoderado de las facciones de Camila. Vio más allá de la empleada torpe. Vio una desesperación cruda, sin filtros, una vulnerabilidad tan expuesta que era casi tangible. La dinámica en la sala cambió sutilmente. Ya no era solo un jefe confrontando a una subordinada por una indiscreción bochornosa. Ahora, sin que ella dijera una palabra más, las verdaderas apuestas de su vida estaban sobre la mesa, tan visibles como los planos de un edificio a medio construir. Sebastián Vargas observó la transformación de Camila con una quietud depredadora. Su mente, siempre analítica, procesó la nueva información. El rostro ceniciento, el temblor casi imperceptible de sus labios, la forma en que sus ojos se clavaron en la pantalla de su teléfono como si fuera una sentencia de muerte. La ira inicial que había sentido, una irritación fría por la invasión de su privacidad y la falta de profesionalismo, comenzó a disolverse, reemplazada por algo diferente, algo mucho más complejo. Una idea audaz y poco convencional comenzó a tomar forma en el fondo de su mente. Caminó hacia su escritorio, le dio la espalda por un momento y recogió la pluma de titanio. La hizo girar entre sus dedos, un hábito que tenía cuando evaluaba un riesgo o una oportunidad. Despedirla era la opción obvia, la más limpia. Pero, como él mismo pensó, era ineficiente. Lo que había escuchado en ese audio, más allá de la naturaleza inapropiada, era una imaginación vívida, una capacidad de construir un escenario con una especificidad sensorial que le llamó la atención. Era la mente de una verdadera creadora. Despedirla sería la solución más simple, señorita Quispe, dijo finalmente, girándose de nuevo para enfrentarla. Su voz era tranquila, pero tenía un nuevo filo, el de la negociación. Pero rara vez opto por lo simple, opto por lo útil. Se acercó un paso más. Tengo un proyecto personal, uno que ha estado estancado por falta de una perspectiva diferente, una que pueda describir con precisión la estructura de un sentimiento o la textura de la seguridad. Usó las palabras de ella, las metáforas arquitectónicas de su sueño, devolviéndoselas como un desafío. La propuesta flotó en el aire entre ellos, extraña, humillante y para Camila, absolutamente desconcertante. Camila lo miró fijamente, su mente luchando por procesar el giro surrealista de los acontecimientos. El alivio inicial de no escuchar la palabra despedida fue rápidamente reemplazado por una profunda confusión y una nueva ola de vergüenza. Le estaba pidiendo que usara la fantasía de su sueño como una especie de herramienta de trabajo. La idea era tan bizarra, tan íntimamente humillante, que se sintió expuesta de una manera completamente nueva. No solo sabía su secreto, sino que quería usarlo, monetizar su subconsciente. Consultoría creativa, repitió la frase que él había usado, la palabra sonando extraña y ajena en su propia boca. Su instinto le gritaba que corriera, que rechazara esta propuesta retorcida y se enfrentara a las consecuencias con la poca dignidad que le quedaba. Pero entonces la imagen de la cara angustiada de su padre, un hombre que había trabajado toda su vida como delineante y que le había enseñado a amar las líneas y los ángulos, brilló en su mente. Vio la planta de su casa, no como un documento técnico, sino como el mapa de su vida. Cada habitación, un repositorio de recuerdos. Esa casa
Era el ancla de su familia, y la tormenta estaba a punto de arrancarla. Levantó la vista hacia Sebastián Vargas, buscando alguna señal de burla, algún indicio de que esto era un juego cruel, pero su rostro era una máscara de seriedad profesional. Él no estaba jugando, estaba haciendo una oferta de negocios, aunque fuera la más extraña que ella jamás hubiera imaginado. La necesidad era un negociador brutal, uno que silenciaba el orgullo y la indignación. Camila respiró hondo, tratando de encontrar su centro en medio del torbellino. Si iba a hacer esto, no sería como una víctima suplicante, sería bajo sus propios términos, o al menos con reglas claras que protegieran el último fragmento de su autoestima. Si acepto hacer esto, comenzó, su voz ganando una pizca de firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Necesito entender las reglas. ¿Qué implicaría exactamente esta consultoría? Fue la primera vez que no sonó como si estuviera al borde de las lágrimas, y el cambio no pasó desapercibido para Sebastián. Una casi imperceptible elevación de su ceja indicó su aprobación. «Las reglas son precisas», respondió él, su tono volviéndose más agudo, como si estuviera dictando los términos de un contrato multimillonario. Primero, estas sesiones ocurrirán únicamente después del horario laboral, aquí, en mi oficina. Segundo, el contenido de su mensaje de voz nunca será mencionado directamente. Hablaremos solo a través de las metáforas del diseño y la arquitectura. Describirá conceptos, no fantasías. Tercero, y más importante, esto es un acuerdo estrictamente profesional. No hay lugar para ambigüedades. A cambio de su silencio sobre este incidente y de mantener su puesto, usted me proporcionará esta consultoría. ¿Está claro? Cada regla era una línea dibujada en la arena, una barrera diseñada para mantener la extraña intimidad de la tarea dentro de un marco de profesionalismo forzado. Era un pacto faústico, envuelto en jerga corporativa. El peso de la decisión la aplastaba. Aceptar significaba entrar en un territorio desconocido y peligroso, un acuerdo secreto con un hombre que tenía todo el poder. Significaba compartimentar su vergüenza y transformarla en un activo profesional. Significaba caminar por la oficina todos los días sabiendo que su jefe conocía uno de sus pensamientos más privados y absurdos. Pero rechazarlo significaba la certeza de la ruina. Significaba volver a casa esa noche y decirle a sus padres que había fallado, que el aviso del banco era definitivo. La imagen de la antigua planta baja, dibujada a mano por su padre, enmarcada en la sala de su casa, apareció en su mente. Era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No solo un edificio de ladrillo y cemento, sino el corazón de su familia, el legado de su padre, su propia razón para haberse convertido en lo que era. Miró a Sebastián Vargas, a este hombre enigmático y cínico que le ofrecía una salida tan retorcida como una escalera de Escher. Vio la pluma de titanio en su mano, un símbolo de su poder y precisión, y en ese momento tomó su decisión. Enderezó los hombros, un pequeño gesto de desafío contra el universo. «Acepto», dijo. La palabra salió más fuerte de lo que esperaba, un sonido claro y definido en la quietud de la oficina. El pacto estaba sellado. El aire entre ellos se cargó con el peso de ese acuerdo, una tensión llena de posibilidades y peligros no dichos. «Bien», dijo Sebastián. Su rostro no traicionaba ni alivio ni triunfo, solo la satisfacción de una transacción completada. Colocó la pluma de titanio de nuevo en su lugar exacto sobre el escritorio. «Puede retirarse, señorita Quispe. Vuelva a las 8 en punto. Comenzaremos esta noche». La orden fue tan cortante y final como la anterior. Era una despedida, y Camila sintió que sus piernas apenas la sostenían mientras se giraba y caminaba hacia la puerta.
Al salir al pasillo alfombrado, el aire del exterior de la oficina se sintió extrañamente fresco y ligero, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una eternidad. Mientras esperaba el ascensor, su mente era un caos de preguntas y temores. ¿En qué se había metido? ¿Sería capaz de hacerlo? El viaje de regreso a la planta baja fue tan tenso como el de subida, pero por razones diferentes. Ya no era el miedo al despido, sino la aprensión de lo que vendría. Al salir del ascensor y caminar de regreso a su cubículo para recoger sus cosas, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Valeria Mendoza. La gerente senior seguía allí, trabajando tarde, como un halcón vigilando su territorio. Valeria la vio salir del área de los ascensores ejecutivos, notó su palidez, la forma en que apretaba su bolso. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Era una mirada de profunda sospecha, una semilla de intriga que acababa de ser plantada en el fértil suelo de la política de oficina. Y Camila supo, con una certeza helada, que su pacto secreto con Sebastián Vargas ya tenía su primer e involuntario testigo. La noche y sus problemas apenas acababan de comenzar. Las horas que transcurrieron entre su expulsión de la oficina del CEO y las 8 de la noche se sintieron como un purgatorio personal para Camila. Incapaz de concentrarse en los cálculos estructurales de un aburrido estacionamiento subterráneo, se quedó mirando la pantalla de su computadora, donde las líneas y los números se desenfocaban en un galimatías sin sentido. El mundo a su alrededor había adquirido una calidad surrealista. El sonido de los teclados, el timbre de los teléfonos, la risa de un colega en el pasillo, todo parecía pertenecer a una realidad de la que ella había sido irrevocablemente escindida. Le envió un mensaje de texto a Araceli, una mentira piadosa que le supo a ceniza en la boca. Falsa alarma, Ara, solo una confusión con los planos de un proyecto. Todo bien. Cada palabra era una traición a la confianza de su amiga, pero la verdad era una carga demasiado monstruosa y extraña para compartirla. Su mirada se desvió hacia el pequeño marco digital en su escritorio que mostraba una foto de sus padres sonriendo en el jardín de su casa, una imagen de felicidad sencilla que ahora parecía increíblemente frágil. Instintivamente, sus dedos rozaron las espinas de su pequeño cactus, ese superviviente silencioso en su árido paisaje corporativo. «Tengo que ser como tú», le susurró al cactus, resistente e indiferente al entorno. Poco a poco, la oficina se fue vaciando, cada despedida de «hasta mañana» resonando en el creciente silencio como un recordatorio de su propia y extraña cita nocturna. La luz del sol se desvaneció, reemplazada por el resplandor artificial de las luces de emergencia, y pronto solo quedó ella, una figura solitaria en un mar de cubículos oscuros esperando su hora. Regresar al último piso a las 8 en punto fue una experiencia completamente diferente. La oficina, antes un hervidero de actividad, ahora estaba sumida en un silencio casi sepulcral, solo interrumpido por el suave zumbido de la climatización. Las luces estaban apagadas, y el vasto espacio de trabajo estaba poblado únicamente por las sombras de las sillas y los escritorios. La única fuente de luz provenía del fondo del pasillo, un rectángulo luminoso que se derramaba desde debajo de la puerta de la oficina de Sebastián Vargas. Era como un faro, pero Camila no sabía si la guiaba a un puerto seguro o la atraía hacia las rocas. Esta vez su corazón no latía con el pánico de la aniquilación inminente, sino con una ansiedad más sutil y compleja, la aprensión de un actor a punto de subir a un escenario para una obra que no había ensayado. Llamó a la puerta, y el sonido, nítido y claro en el silencio, pareció sellar su decisión. «Adelante», respondió la misma voz grave, pero esta vez el tono carecía del filo de la mañana. Sonaba simplemente expectante. Al entrar,
Notó que la atmósfera de la habitación había cambiado. Sebastián ya no llevaba el saco de su traje y se había arremangado las mangas de su camisa blanca hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes. No estaba detrás de la imponente barrera de su escritorio, sino sentado en una pequeña mesa redonda de reuniones a un lado, donde dos sillas se enfrentaban. Sobre la mesa no había ningún contrato ni documento, solo dos pilas de papel de dibujo de alta calidad y una selección de lápices de grafito de diferentes grosores. Era un lienzo en blanco y ella era, aterradoramente, la artista invitada. Sebastián no le sonrió, pero le indicó con un gesto de la cabeza que se sentara en la silla frente a él. La formalidad del ambiente era casi más intimidante que la ira que había esperado por la mañana. Se sentía como un examen, una prueba para la que no podría haber estudiado. Él dejó que el silencio se asentara por un momento, sus ojos oscuros estudiándola sin pestañear. Camila se sentó rígidamente, sus manos entrelazadas sobre su regazo, su mente una pizarra en blanco de pánico. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Cómo empezar? Rompió el silencio, su voz tan directa y precisa como una línea trazada con tiralíneas. El proyecto, como le mencioné, es un espacio conceptual, un refugio, dijo, uniendo las puntas de sus dedos sobre la mesa. Su tarea es describirlo. Empecemos por la base. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. Describa la estructura del silencio. La pregunta la dejó sin aliento. Era tan abstracta, tan poética y al mismo tiempo tan exigente. No era una pregunta sobre vigas o cimientos, sino sobre la esencia de un sentimiento. La humillación de la situación chocó con la inesperada seriedad de la tarea, creando un cortocircuito en su cerebro. Por un instante, solo pudo mirarlo fijamente, la boca seca, convencida de que iba a fracasar en esta prueba absurda y perderlo todo de todos modos. El pánico amenazó con paralizarla. La estructura del silencio, repitió en un susurro. Su mente era un torbellino de nada. ¿Cómo se diseña algo que es una ausencia? Sintió la mirada paciente pero inflexible de Sebastián sobre ella, una presión silenciosa que exigía una respuesta. Desesperada, cerró los ojos, un gesto instintivo para bloquear la intimidante oficina y al hombre que la observaba. Y en la oscuridad de su mente, en lugar de la vergüenza, buscó un recuerdo, un ancla. Encontró la imagen de su padre en su pequeño taller en casa, inclinado sobre su mesa de dibujo, el aire lleno del olor a papel y grafito. El único sonido era el suave rasguño de su lápiz. Un silencio lleno, no vacío. Un silencio de creación. Abrió los ojos. Una nueva chispa de comprensión en ellos. El silencio no es una ausencia, comenzó, su voz aún vacilante pero encontrando un ritmo. Es una presencia. Su estructura no se construye para mantener el sonido fuera, sino para invitar a la quietud a entrar. Empezó a usar sus manos, dibujando formas en el aire entre ellos. Sus paredes no son de ladrillo ni de hormigón, son de luz tamizada, como la que pasa a través de las hojas de un árbol denso. Los cimientos están hechos de confianza, de la certeza de que no serás interrumpido. Y la puerta, añadió, su confianza creciendo con cada palabra, la puerta no tiene cerradura, porque el verdadero silencio es una elección, no un confinamiento. Hablaba desde el corazón de su talento, canalizando una verdad que no sabía que conocía, olvidando por un momento a quién se lo estaba diciendo y por qué. Sebastián no dijo nada mientras ella hablaba. No la interrumpió, no asintió, no mostró ninguna emoción. Simplemente escuchaba. Su atención era total, una fuerza casi física que la envolvía y extrañamente la animaba a continuar. Cuando ella terminó, su descripción flotando en el aire entre ellos, él no ofreció ningún cumplido vacío. En su lugar, tomó uno de los lápices de grafito más afilados y con una serie de trazos rápidos y precisos,
Comenzó a traducir las palabras poéticas de Camila en formas geométricas sobre el papel. Dibujó paredes curvas que parecían filtrar la luz, un plano de planta abierto que fluía sin interrupciones, una entrada que era más una transición que una barrera. Estaba escuchando no solo con sus oídos, sino con su mente de constructor, de pragmático. Por primera vez desde que había entrado en esa oficina, Camila no se sintió como una empleada avergonzada, sino como una colaboradora. Vio cómo su idea abstracta tomaba una forma tangible bajo la mano experta de él y sintió una extraña punzada de orgullo. Él levantó la vista del papel, el lápiz detenido a medio trazo. Interesante. Las paredes de luz implican una vulnerabilidad estructural. ¿Cómo se sostiene el techo?, preguntó. Y luego, sin esperar respuesta a esa pregunta técnica, añadió, ¿y la textura? Si la seguridad es parte de este refugio, ¿cuál es la textura de la seguridad? La pregunta la ancló de nuevo en su extraño lenguaje metafórico, y ella se dio cuenta de que esto no había sido un golpe de suerte. Este era el trabajo, y para su sorpresa, una parte de ella estaba empezando a encontrarlo fascinante. Esa primera sesión estableció el ritmo de las que siguieron. Cada noche, a las 8 en punto, Camila entraba en la silenciosa oficina del último piso y se sentaba a la mesa redonda, que se había convertido en su espacio de trabajo compartido. La torpeza inicial se transformó en una rutina tensa pero funcional. Sebastián le presentaba un concepto abstracto: la geometría de la alegría, la acústica de la soledad, la capacidad de carga del perdón. Y Camila, buceando en las profundidades de su imaginación y empatía, le devolvía descripciones de espacios que eran a la vez etéreos y extrañamente lógicos. La alegría no es un cubo perfecto, le explicó una noche, es una espiral ascendente, como una concha de Nautilus. Siempre se expande hacia afuera y hacia arriba, con más luz cuanto más alto llegas. Y él, escuchando atentamente, respondía con preguntas prácticas que la obligaban a anclar sus visiones en la realidad. ¿De qué material es esa espiral? ¿Cómo soporta el peso de las personas que ascienden? Se convirtieron en una extraña especie de dúo creativo. Ella era la poeta del espacio y él, el ingeniero de los sueños. En ese proceso, Camila comenzó a ver destellos del hombre detrás de la fachada cínica. Vio la forma en que su rostro se relajaba cuando estaba inmerso en un problema de diseño, la pasión genuina en sus ojos cuando hablaba de la pureza de una línea o la honestidad de un material. Y él, a su vez, estaba viendo más allá de la joven asustada que había enviado un audio por error. Estaba viendo un talento brillante, una mente que pensaba en dimensiones que él había olvidado que existían. La admiración mutua comenzó a crecer silenciosamente en el espacio entre ellos, tan invisible, pero tan estructural como el silencio que ella había descrito la primera noche. Después de cada sesión, Camila se iba sintiendo completamente agotada, como si hubiera corrido una maratón mental y emocional. Pero debajo del agotamiento, también había una corriente subterránea de algo nuevo, una extraña euforia. Sus ideas, las que a menudo eran descartadas como demasiado conceptuales o poco prácticas en las reuniones de equipo, aquí eran el centro de todo. Estaban siendo escuchadas, valoradas y, lo más importante, entendidas. Estaba redescubriendo su propia valía en el contexto más extraño imaginable. Una noche, casi 2 semanas después del inicio de su pacto, mientras salía del edificio corporativo pasada la medianoche, vio un taxi detenido en la acera de enfrente. La ventanilla trasera bajó y por un instante se encontró con la mirada fría y calculadora de Valeria Mendoza. No había sorpresa en los ojos de Valeria, solo una confirmación sombría. Había estado esperando. No dijo una palabra. Simplemente subió la ventanilla y el taxi se alejó en la noche limeña.
Pero el mensaje fue inequívoco. Valeria no solo sospechaba, ahora tenía un patrón, una prueba circunstancial de sus encuentros nocturnos. El peligro ya no era solo una amenaza abstracta dentro de la oficina de Sebastián. Acababa de adquirir una cara, un nombre y una intención muy real y maliciosa. La red alrededor de Camila y su secreto comenzaba a estrecharse. La transición de lo abstracto a lo concreto ocurrió en una noche húmeda de finales de mes. El aire estaba cargado de la promesa de la garúa y la ciudad abajo brillaba con un resplandor difuso. El tema de la noche era un espacio que sane. Sebastián había estado describiendo la frialdad y la esterilidad de los hospitales modernos, su frustración con una arquitectura que parecía diseñada para procesar cuerpos en lugar de curar personas. Camila, escuchándolo, sintió una oleada de inspiración. Pensó en su sobrina pequeña, en cómo construía fuertes con sábanas y almohadas, creando pequeños mundos seguros. No debería ser un edificio, dijo de repente, su voz llena de una pasión que hizo que Sebastián levantara la vista de sus bocetos. Debería ser un ecosistema, no un lugar al que vas a que te arreglen, sino un entorno que te ayuda a sanar. Empezó a describir una visión con una claridad asombrosa, una ala pediátrica para un hospital, no con pasillos largos y rectos, sino con senderos curvos que imitaban un bosque, habitaciones que no eran cajas, sino nidos o cápsulas con techos que proyectaban estrellas. Un patio central que no era un trozo de césped, sino un jardín sensorial diseñado para ser explorado. Era una idea audaz, empática y completamente revolucionaria para una empresa como Vargas Construye, conocida por sus rascacielos eficientes y sus lujosos, pero impersonales condominios. Era su alma en un diseño. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la oficina. Camila sintió que se le enfriaba la sangre, segura de que había cruzado una línea invisible. Había dejado de ser una consultora abstracta para convertirse en una arquitecta proponiendo un proyecto real, uno que era financieramente arriesgado y estéticamente radical. Se había expuesto por completo no solo su imaginación, sino su filosofía profesional. Empezó a tartamudear una disculpa, tratando de retractarse, de volver a la seguridad de la metáfora. Es solo una idea. Por supuesto, demasiado. Sebastián levantó una mano para silenciarla. No la estaba mirando a ella, sino a los bocetos que había estado haciendo mientras ella hablaba, que ahora formaban un collage de nidos, caminos curvos y árboles estilizados. Durante un largo minuto no dijo nada, y Camila contuvo la respiración. Este era el momento de la verdad. O él la despediría por su presunción, o algo fundamental cambiaría entre ellos. Finalmente, dejó el lápiz sobre la mesa con un suave clic que resonó en la quietud. Levantó la vista, y la intensidad en sus ojos era diferente a todo lo que ella había visto antes. No era la mirada de un jefe o de un cómplice en un pacto secreto. Era la mirada de un constructor que acababa de encontrar el plano que había estado buscando toda su vida. «No se disculpe», dijo Sebastián. Su voz era un murmullo bajo, pero cargado de una decisión irrevocable. «Nunca se disculpe por una idea así». Se levantó de la mesa y caminó hacia la gran pared de cristal, mirando la ciudad dormida debajo de ellos. Vargas Construye está en la lista final para la licitación de la nueva ala del Hospital Central. La propuesta que tenemos es adecuada, rentable, predecible. Se giró para mirarla y una energía nueva y formidable emanaba de él. No quiero algo adecuado, quiero esto. La palabra esto abarcaba todo lo que ella había descrito. Los nidos, los senderos del bosque, el techo de estrellas. El pacto secreto que había nacido de la vergüenza y la desesperación estaba a punto de irrumpir en el mundo real. «Prepare una presentación formal», le ordenó, su tono volviendo a ser el del CEO. «Renderizados,
planos conceptuales, análisis de materiales. Quiero todo. Vamos a proponer esto. Camila se quedó sin palabras. Esto iba más allá de salvar su trabajo o proteger un secreto. Era la oportunidad de su vida, entregada en las circunstancias más imposibles. Pero con esa oportunidad venía un riesgo aterrador. Su idea, nacida en la intimidad de esas sesiones nocturnas, ahora sería juzgada, criticada y posiblemente destrozada a la luz del día. Y su asociación con Sebastián, antes un secreto bien guardado, se volvería peligrosamente visible. Ya no había vuelta atrás. Acababan de apostar sus carreras juntos. La inclusión del proyecto del Bosque Sanador en la propuesta oficial del Hospital Central lo cambió todo. De la noche a la mañana, Camila fue asignada al equipo de alto nivel, una decisión que envió ondas de choque a través de la jerarquía de la oficina. Oficialmente, se le atribuyó una innovadora contribución conceptual, descubierta durante una revisión de proyectos junior. Extraoficialmente, los susurros comenzaron casi de inmediato, y el epicentro de esos susurros era, invariablemente, el cafetín de la esquina donde los empleados iban a desahogar sus frustraciones. Valeria Mendoza era la reina de ese dominio. No necesitaba hacer acusaciones directas. Era una maestra de la insinuación. Es asombroso cómo algunos talentos pueden florecer tan rápidamente, ¿no creen? Comentaba mientras añadía azúcar a su café, su mirada recorriendo a los colegas más jóvenes. Parece que la inspiración llega a altas horas de la noche para algunos. Deben tener una ética de trabajo increíble. Cada palabra era una gota de veneno, plantando la idea de que el ascenso de Camila no se debía a su talento, sino a una relación ilícita con el CEO. La oficina, antes un lugar de vigilancia anónima, ahora se sentía como un tribunal donde ella era constantemente juzgada por un jurado de sus pares. Y Valeria era la fiscal principal. El ataque se volvió más audaz durante una reunión crucial de planificación del proyecto. Camila estaba presentando los detalles técnicos de los nidos de las habitaciones, explicando cómo los materiales sostenibles y la acústica diseñada podrían reducir el estrés en los pacientes jóvenes. Estaba nerviosa, pero preparada, sus argumentos respaldados por datos y una investigación exhaustiva. Cuando terminó, Valeria tomó la palabra, su voz melosa pero sus palabras afiladas. Un concepto verdaderamente poético, señorita Quispe, comenzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero esto es el mundo real, no un cuento de hadas. Estamos hablando de un presupuesto de millones y de plazos estrictos. Hizo una pausa, dejando que la duda se asentara en la sala. Quizás la inspiración detrás de este diseño, por muy apasionada que sea, no es la más adecuada para un proyecto de esta envergadura y seriedad. La humillación fue instantánea y pública. Valeria no estaba cuestionando su trabajo, estaba cuestionando su legitimidad, su derecho a estar en esa sala. La palabra inspiración fue pronunciada con un énfasis que sugería algo sórdido, algo que ocurría fuera del horario de oficina. Camila sintió las miradas de los otros gerentes sobre ella, algunas curiosas, otras juzgadoras, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa noche, la tensión de la reunión se filtró en la atmósfera de su sesión. Por primera vez, el espacio seguro de la oficina de Sebastián se sintió contaminado por el mundo exterior. Camila estaba callada y visiblemente afectada. Sus bocetos carecían de la fluidez y la confianza habituales. Sebastián lo notó de inmediato. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz más suave de lo normal. La frustración y la humillación de Camila finalmente se desbordaron, rompiendo una de las reglas cardinales de su pacto. «Ella cree que soy su amante», espetó, la palabra sonando fea y cruda en la quietud de la oficina. «Valeria,
Le está diciendo a todo el mundo que duermo contigo para ascender. Cree que estas ideas no son mías. Sebastián no respondió de inmediato. Su rostro se convirtió en una máscara indescifrable. El silencio se alargó, lleno de todo lo que no se había dicho entre ellos durante semanas. Camila volvió a su trabajo, tratando de canalizar su ira en el papel, sus trazos más duros y angulosos de lo habitual. Estaba explicando la unión entre una viga de madera laminada y un soporte de acero, sus manos moviéndose sobre el gran plano extendido en la mesa. Su mano estaba al lado de la de él, separadas por apenas unos centímetros de papel. Mientras ella señalaba un punto crucial, la mano de Sebastián se movió como para señalar algo él mismo, y durante un instante que se sintió eterno, su mano se detuvo en el aire justo sobre la de ella. No la tocó, pero la proximidad fue tan cargada de electricidad, tan llena de una tensión que no tenía nada que ver con la arquitectura, que ambos contuvieron la respiración. La línea entre su extraño acuerdo profesional y algo mucho más complicado y peligroso se había vuelto insoportablemente delgada. El instante en que la mano de Sebastián se detuvo sobre la de ella fue un universo de tiempo contenido en un solo segundo. El aire se espesó, cargado con la electricidad estática de una tormenta a punto de estallar. Camila sintió el calor que emanaba de su piel, una proximidad que era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. El mundo exterior, con sus reuniones hostiles y sus susurros venenosos, se desvaneció, dejando solo la cruda realidad de su conexión, forjada en el crisol de su pacto secreto. Tan rápido como comenzó, el momento terminó. Él retiró su mano, un movimiento brusco y controlado, y su rostro se recompuso en la máscara impenetrable de siempre. Pero algo fundamental e irrevocable se había roto entre ellos. La ilusión de que su acuerdo era puramente profesional se había hecho añicos. Sin embargo, su respuesta a la acusación de ella no fue personal ni tranquilizadora. Fue fría, estratégica y, a su manera, un cumplido. La mediocridad siempre lanza piedras a la excelencia, señorita Quispe, dijo, su voz un murmullo grave y cortante. Es una ley de la física corporativa. Dejar que sus tácticas la distraigan es concederle la victoria. Concéntrese en el trabajo. Haga que el trabajo sea tan irrefutable que los rumores se conviertan en un ruido de fondo insignificante. No ofreció consuelo, no negó nada. En cambio, le entregó un arma. La fe en su propio talento. Fue la respuesta más frustrante y a la vez la más empoderadora que podría haberle dado, una que la obligaba a salvarse a sí misma. Valeria Mendoza, sin embargo, no se dedicaba a lanzar piedras, sino a construir una elaborada máquina de demolición. Sintiendo que sus insinuaciones no eran suficientes para detener el meteórico ascenso de Camila, pasó a la siguiente fase de su ataque, una que requería una dedicación casi forense. Invocando su antigüedad y su supuesta preocupación por los procedimientos de la empresa, obtuvo acceso a los registros de entrada y salida de los pisos ejecutivos. El resultado fue un meticuloso dossier que parecía una prueba irrefutable de una conspiración. Página tras página, los registros mostraban a Camila Quispe entrando en el último piso a las 20:00 y saliendo, pasada la medianoche, noche tras noche, durante semanas. Valeria complementó estos datos con un par de quejas anónimas que ella misma había redactado, supuestamente de otros arquitectos junior que se sentían desmoralizados por el evidente favoritismo. Con este paquete de verdades a medias y mentiras completas, no se dirigió a Sebastián, lo que habría sido una confrontación directa. En cambio, solicitó una reunión privada con Hernán Garrido, un director de la Junta conocido por su rigidez, su apego a las normas y su apenas disimulada rivalidad con el joven y audaz CEO de la empresa.
Al presentar su evidencia, Valeria no se posicionó como una colega celosa, sino como una empleada leal y preocupada por la integridad y la reputación de Vargas Construye. Estaba plantando una bomba de tiempo en el corazón mismo de la empresa y había calculado el momento de la detonación con una precisión maliciosa. La explosión ocurrió menos de 24 horas después, la tarde del prestigioso Premio Nacional de Arquitectura. Sebastián se preparaba para asistir al evento, donde la compañía era finalista por su innovador diseño de una torre de oficinas de energía cero, cuando recibió una citación formal a la oficina de Hernán Garrido. La reunión fue breve y gélida. Garrido, con el dossier de Valeria abierto sobre su escritorio, le informó a Sebastián que se había iniciado una investigación interna sobre una denuncia de conducta inapropiada y abuso de poder que lo involucraba a él y a la señorita Quispe. El momento era una obra maestra de la crueldad corporativa, diseñado para desestabilizarlo y humillarlo horas antes de que tuviera que subir a un escenario para representar a la empresa. Inmediatamente después, Sebastián convocó a Camila a su oficina. La atmósfera ya no era la de su santuario creativo, sino la de un cuartel general en estado de sitio. Con una gravedad que helaba la sangre, le comunicó la noticia. «Hay una investigación formal», le dijo sin rodeos, «basada en los registros de nuestras sesiones. Te acusarán de obtener un trato preferencial a través de medios inapropiados y a mí de concederlo». La amenaza ya no era un fantasma de rumores y miradas de reojo. Se había materializado en un procedimiento oficial que podía destruir ambas carreras y con ellas el sueño del bosque sanador. La noticia golpeó a Camila con la fuerza de un ariete. Todo el progreso que había hecho, toda la confianza que había construido, se desmoronó en un instante. Se vio a sí misma no solo despedida, sino marcada, su nombre en una lista negra, el talento del que tan orgullosa estaba, reducido a una nota a pie de página sórdida en la historia de un escándalo de oficina. Por un momento, la única salida que pudo ver fue la rendición, renunciar, desaparecer, hacer que todo se detuviera. Esa tarde, en la pequeña sala de su casa, con el último aviso del banco sobre la mesa de centro como un buitre de papel, la desesperación la consumió. Sus padres, al ver su angustia, intentaron consolarla, pero su silencio preocupado solo aumentaba su sentimiento de culpa. Se sentía como un fraude. Pero entonces, mientras miraba la pared donde colgaba el primer plano que su padre había dibujado, una planta simple y honesta de la casa que estaban a punto de perder, algo en ella se reveló. La ira, una emoción limpia y ardiente, comenzó a quemar la niebla del pánico. No iba a permitir que una mentira le arrebatara todo por lo que había luchado. Su decisión se forjó en ese instante, una elección tan arriesgada como audaz. No se escondería, no negaría, demostraría su valía de una forma tan pública y contundente que ninguna mentira pudiera sobrevivirla. Cogió el teléfono y llamó a Sebastián. «Voy a ir a la ceremonia de esta noche», le dijo, su voz temblando pero firme. «Y cuando presentes el proyecto del hospital, quiero estar allí, no en la audiencia, a tu lado». El Museo de Arte Contemporáneo de Barranco bullía de energía. La élite de la arquitectura limeña se había reunido, un mar de trajes de diseño y vestidos elegantes, todos compitiendo por el prestigio y el reconocimiento. El aire estaba cargado de ambición, envidia y el suave tintineo de las copas de champán. Para Camila, que llevaba el mejor vestido que poseía y que aún se sentía inadecuadamente sencilla, entrar en ese espacio fue como entrar en una jaula de leones. Podía sentir las miradas, los susurros que se detenían cuando pasaba. La noticia del escándalo se había extendido como las pólvora en los círculos internos. Vio
a Valeria Mendoza al otro lado de la sala, rodeada de un pequeño séquito, con una sonrisa de victoria apenas disimulada. Valeria la miró y levantó su copa en un brindis silencioso y burlón. Camila sintió una oleada de náuseas, pero luego encontró la mirada de Sebastián. Él estaba de pie cerca del escenario, una fortaleza de calma en medio del torbellino social. Le dio un breve y casi imperceptible asentimiento, una señal de que el plan seguía en pie. En ese gesto, Camila encontró el ancla que necesitaba. No estaba sola en esto. La noche avanzó, los premios fueron anunciados y finalmente llegó el momento culminante. Vargas Construye fue anunciado como el ganador del premio al Proyecto Corporativo del Año. Sebastián subió al escenario para aceptar el pesado trofeo de acrílico. Agradeció al jurado, a su equipo, y pronunció un discurso de aceptación pulcro y profesional. Todo parecía normal, pero después del discurso, el moderador abrió el turno de Mindonsit, preguntas del público. Y como si estuviera perfectamente orquestado, la primera mano que se levantó fue la de Valeria Mendoza. Con una confianza teatral, tomó el micrófono que le ofrecieron. Señor Vargas, felicidades. Es verdaderamente inspirador ver cómo Vargas Construye no solo se enfoca en la rentabilidad, sino también en nutrir a los nuevos talentos. Comenzó, su voz goteando falsa admiración. De hecho, han llegado a mis oídos rumores fascinantes sobre un nuevo proyecto social, uno muy personal para el Hospital Central. ¿Podría, quizás, iluminarnos sobre el proceso de selección para los arquitectos que lideran estos proyectos tan sensibles? ¿Cómo se asegura la meritocracia en la empresa y se evitan posibles conflictos de interés que podrían empañar una visión tan noble? El silencio en el auditorio fue absoluto. La bomba había sido detonada en el escenario más público posible. La acusación, aunque velada, era inconfundible y colgaba en el aire, tóxica y pesada. Todos los ojos se clavaron en Sebastián, esperando ver cómo manejaría una crisis que amenazaba con humillarlo frente a toda la industria. Sebastián no mostró ni una pizca de pánico. De hecho, una sonrisa fría y delgada se dibujó en sus labios. Una pregunta excelente y muy oportuna, Valeria, respondió, su voz resonando con una calma escalofriante. Me da la oportunidad perfecta para hablar de nuestro futuro. Se giró y con un gesto de la mano le dio una señal al técnico de la cabina de proyección. La imagen del galardonado edificio de oficinas que llenaba la pantalla gigante detrás de él se desvaneció y fue reemplazada por un boceto a lápiz, uno de los primeros dibujos conceptuales de Camila para el bosque sanador. Un murmullo de sorpresa y admiración recorrió la sala. La imagen era cruda, emocional y de una belleza impresionante. Durante años, he construido edificios que son eficientes, rentables y prestigiosos, continuó Sebastián, su voz ahora llena de una pasión que pocos en la sala le habían escuchado antes. Pero hace poco, una arquitecta de mi firma me recordó que la verdadera arquitectura no se mide en metros cuadrados, sino en cómo moldea la experiencia humana. Más imágenes aparecieron en la pantalla. Renderizados de los nidos, el patio central, los techos estrellados. Este no es un proyecto personal. Es el proyecto más importante que Vargas Construye jamás haya emprendido. Nació de una visión tan pura y brillante que requirió un nuevo tipo de proceso, no uno basado en la antigüedad, sino en el genio, en su estado más puro. La humillación pública que Valeria había planeado se estaba desmoronando, transformándose en algo completamente diferente. El público no estaba escandalizado, estaba cautivado. Sebastián, sintiendo el cambio en la sala, preparó su golpe de gracia. Un proyecto de esta magnitud no puede ser liderado por comités o por aquellos cuya principal cualidad es haber estado más tiempo en la empresa, dijo, lanzando una mirada directa y
gélida a Valeria, cuya sonrisa se había congelado en una mueca de incredulidad. Requiere a la visionaria original al timón. Por eso, me complace anunciar esta noche la creación de nuestro nuevo Departamento de Proyectos Especiales, una división dedicada a la arquitectura con propósito social. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, extendió una mano hacia la audiencia, buscando a Camila. Y me enorgullece presentarles a su nueva directora, la arquitecta jefe de la nueva ala pediátrica del Hospital Central, la señorita Camila Quispe. Camila, ¿podrías acompañarme? Fue como si una bomba de luz hubiera detonado en la sala. La narrativa de Valeria fue instantáneamente aniquilada y reemplazada por una historia de talento, mérito y visión. El aplauso comenzó como un goteo y luego creció hasta convertirse en una ovación atronadora, mientras una aturdida Camila se abría paso hacia el escenario, el sonido de su triunfo ahogando cualquier susurro restante. En el escenario, bajo las luces brillantes, el mundo de Camila se sentía a la vez nítido y onírico. Sebastián le entregó el pesado premio que la empresa acababa de ganar. «Creo que esto te pertenece más a ti», le susurró, su voz audible solo para ella en medio del estruendo del aplauso. «El mérito siempre ha sido tuyo». Fue la validación definitiva, un gesto público que borraba cada gramo de vergüenza y la reemplazaba con un honor inmenso. Al día siguiente, la investigación interna se cerró discretamente y Valeria Mendoza presentó su renuncia. Camila, por su parte, firmó su nuevo contrato. El salario y el bono de contratación eran más de lo que había soñado. La escena que siguió fue tranquila, pero fue su verdadera victoria. Acompañada por su padre, cuya expresión de orgullo silencioso lo decía todo, entró en el banco. No hubo negociaciones ni súplicas. Simplemente extendió un cheque al gerente, liquidando hasta el último céntimo de la deuda que había amenazado con ahogar a su familia. Al salir del banco a la brillante luz del sol de Lima, su padre la abrazó con fuerza. «Construiste un refugio para nosotros, hija», le dijo con la voz quebrada, y Camila supo que su trabajo como arquitecta apenas había comenzado. Unas noches más tarde, se encontraron en la terraza de un edificio en Miraflores, con la vasta extensión del Océano Pacífico extendiéndose ante ellos, y el horizonte de la ciudad brillando a sus espaldas. El escenario era un eco de su sueño, pero la realidad era infinitamente mejor. La dinámica entre ellos había cambiado para siempre. Eran iguales, socios. Fue Sebastián quien rompió el cómodo silencio. «Al principio, mi propuesta fue egoísta», admitió, su voz despojada de su habitual armadura corporativa. «Un socio me traicionó hace años, me robó mis diseños y mi confianza. Me volví cínico, construía cosas, pero nada que importara. Tu audio me intrigó, pero tus ideas, ellas me salvaron». Miró a Camila. Su vulnerabilidad era una ofrenda. «Me enseñaste a querer construir algo con significado otra vez». Camila lo escuchó y en su honestidad encontró el espacio para la suya. «Y tú me diste el espacio más aterrador y extraño para encontrar mi propia voz», respondió ella, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Me obligaste a creer en mis ideas cuando yo misma no lo hacía. Ya no había reglas, ni metáforas, ni barreras». Él se acercó y, esta vez, cuando su mano encontró la de ella, no se detuvo. Fue un toque deliberado, cálido y seguro. En la terraza, suspendidos entre el mar y la ciudad, se besaron, sellando un nuevo pacto, uno que no se basaba en el secreto y la necesidad, sino en la admiración mutua y una promesa compartida. 6 meses después, el sol de la tarde se filtraba a través del esqueleto de acero y hormigón de lo que un día sería el bosque sanador. Las estructuras curvas se elevaban hacia el cielo, desafiando la geometría rectilínea del resto del hospital. Camila y Sebastián, con cascos y
chalecos de seguridad, caminaban por los senderos de la obra, sus manos entrelazadas. Ya no eran solo un jefe y su directora de proyecto, eran un equipo, una pareja. Observaron a un grupo de niños de una escuela cercana, invitados a un recorrido especial, que miraban con los ojos muy abiertos las formas de los nidos y los espacios abiertos que algún día estarían llenos de plantas y luz. La alegría y el asombro en sus rostros eran la única validación que Camila necesitaría jamás. Sebastián se detuvo y sacó algo de su bolsillo. Era su pluma de titanio, el símbolo de su poder y precisión. Se la ofreció a ella. Los planos finales necesitan la aprobación de la arquitecta jefe, dijo suavemente. Camila tomó la pluma, su peso familiar y reconfortante en su mano. La desenroscó, se arrodilló sobre la mesa de planos improvisada y con un trazo firme y seguro que no vaciló, firmó su nombre, reclamando su lugar no solo como la creadora de ese espacio, sino como la arquitecta de su propia y extraordinaria vida.